¿Sabías que el latido de tu corazón depende de una danza eléctrica invisible y que el protagonista de esa danza es el potasio? Pero cuidado, lo que para unos es el mineral de la juventud y la presión baja, para otros puede ser un pasaporte directo a la sala de urgencias. Hoy vamos a entender por qué tus riñones son los guardianes de este equilibrio y el error fatal que podrías estar cometiendo al intentar suplementarlo. Muchos viven con fatiga, calambres o arritmias pensando que es estrés, cuando en realidad su batería eléctrica se está agotando. Pero aquí está el dilema. Si tus riñones no están listos y consumes potasio de más, el resultado puede ser catastrófico. Quédate hasta el final, porque te revelaré los 3 síntomas silenciosos de que tus riñones están sufriendo por el potasio y cómo alcanzar el equilibrio perfecto sin riesgos. Imagina que tu cuerpo es una ciudad eléctrica y tus riñones son la represa que controla el voltaje. Si hay poco potasio, la ciudad se apaga, fatiga. Si hay demasiado y la represa falla, el sistema estalla. Hoy aprenderás a leer las señales de tu propia represa antes de que el voltaje dañe tu corazón. No es solo comer bananas, es entender la ingeniería de tu cuerpo. Vamos a descubrir por qué el potasio es el mejor amigo de tus arterias, pero el juez más severo de tus riñones. Empecemos por lo que nadie te dice sobre el sodio y el potasio. Para que tu corazón lata más de 100.000 veces al día, necesita electricidad. Y esa electricidad no viene de un cable, viene de un intercambio constante de minerales en tus células. El potasio es el encargado de relajar el sistema. Es el contrapunto perfecto al sodio, que suele ser el que lo tensa todo. Sin suficiente potasio, tus arterias se endurecen y tu corazón tiene que gritar para ser escuchado. En medicina, vemos al potasio como el gran vasodilatador. Imagina tus arterias como mangueras de jardín. El exceso de sal las pone rígidas y bajo mucha presión. El potasio entra y suaviza las paredes de esas mangueras, permitiendo que la sangre fluya sin esfuerzo. Por eso, para muchos pacientes, el problema no es que coman mucha sal, sino que tienen un déficit crítico de potasio para compensarla. Pero aquí es donde la historia se complica. El 90% del potasio que consumes tiene que ser filtrado y eliminado por tus riñones. Si tus riñones están sanos, son los mejores contadores del mundo, mantienen lo que necesitas y desechan el resto. Pero, ¿qué pasa cuando la carga es demasiada o el filtro empieza a fallar? Aquí es donde el potasio pasa de ser tu aliado a ser tu mayor peligro. A diferencia de otros minerales que el cuerpo puede almacenar por mucho tiempo, el potasio vive en una ventana muy estrecha. Si el nivel en sangre sube apenas un poco por encima del límite, lo que llamamos hiperpotasemia, el ritmo del corazón se descontrola. Y lo más aterrador es que a menudo no sientes nada, hasta que es demasiado tarde. Mucha gente, al enterarse de los beneficios del potasio para la presión, corre a comprar suplementos o a consumir sales sustitutas cargadas de potasio. El razonamiento parece lógico. Si es natural y es bueno para el corazón, más es mejor. Pero en mi consulta he visto cómo este razonamiento puede llevar a alguien a una arritmia severa en cuestión de horas. El problema no es el potasio en sí, sino el estado de tus filtros. A partir de los 40 o 50 años, o si vives con diabetes o hipertensión de larga data, tus riñones pueden estar perdiendo eficiencia sin que tu análisis de sangre básico lo muestre claramente. Si le das a un riñón cansado una carga extra de potasio que no puede gestionar, ese mineral se acumula en tu sangre como un veneno eléctrico. Cuidado con las sales bajas en sodio. Muchas de ellas reemplazan el cloruro de sodio por cloruro de potasio. Para una persona con una función renal levemente disminuida, usar estas sales libremente es como jugar a la ruleta rusa con su ritmo cardíaco. No es que el potasio sea malo, es que tu cuerpo ha perdido la capacidad de abrir la válvula de escape a tiempo. Antes de cambiar tu dieta o suplementarte, hay una pregunta médica vital que casi nadie se hace. ¿Cómo está mi tasa de filtración glomerular? No basta con saber que te sientes bien, necesitamos saber si tu infraestructura renal puede soportar la carga, porque el corazón es el que sufre las consecuencias, pero el riñón es el que dicta las órdenes. Lo más peligroso de los problemas con el potasio es que el riñón es un órgano extremadamente silencioso. A menudo no duele ni avisa hasta que la situación es crítica. Sin embargo, tu cuerpo sí emite pequeñas señales de socorro cuando el equilibrio eléctrico se rompe. Aprender a leerlas puede ser la diferencia entre un susto y una emergencia. Cuando te falta potasio, tu cuerpo se siente descargado. Aparecen calambres musculares nocturnos que no ceden, una debilidad inexplicable en las piernas al subir escaleras y muy frecuentemente
estreñimiento crónico. Tu sistema digestivo es un músculo y sin potasio se vuelve lento, pesado y sin energía para funcionar. Por el contrario, cuando el potasio sube demasiado, la temida hiperpotasemia, las señales son más sutiles pero más graves. Puedes sentir hormigueo en los labios o en la punta de los dedos, una sensación de náusea repentina o, lo más importante, palpitaciones que se sienten como si tu corazón se saltara un latido. Es tu motor eléctrico fallando en tiempo real. Si experimentas una fatiga mental y física que no mejora con el descanso y además notas que tu presión arterial es difícil de controlar a pesar de los medicamentos, es muy probable que tus niveles de potasio y la salud de tus riñones estén en conflicto. No lo ignores pensando que es la edad, es una señal de desequilibrio mineral. La buena noticia es que la naturaleza es mucho más sabia que un frasco de pastillas. Cuando consumes potasio a través de los alimentos, tu cuerpo lo absorbe de forma gradual, dándole a tus riñones el tiempo necesario para procesarlo y filtrarlo. Es prácticamente imposible intoxicarse con potasio comiendo vegetales, pero es peligrosamente fácil hacerlo con suplementos. Aunque la banana es la reina de la fama, no es la única fuente. De hecho, el aguacate, las espinacas cocidas y las legumbres tienen densidades de potasio increíbles, que vienen acompañadas de fibra y magnesio. Estos nutrientes actúan como un amortiguador que protege tu sistema cardiovascular mientras alimentas tus células. Si tienes una función renal limitada, pero necesitas los beneficios del potasio, existe un truco clínico, la técnica del doble remojo o la ebullición. Al cortar los vegetales y hervirlos, parte del potasio se queda en el agua. Esto permite que personas con riñones sensibles disfruten del sabor y otros nutrientes de los vegetales sin sobrecargar su represa eléctrica. Recuerda, el objetivo no es solo subir el potasio, sino bajar el sodio procesado. Esta es la verdadera llave maestra. Cuando reduces la sal oculta en los ultraprocesados, liberas a tus riñones de una carga inmensa, permitiéndoles gestionar el potasio natural de forma mucho más eficiente. Es una sinergia metabólica, no una batalla. Llegamos al punto donde la teoría se convierte en vida. Ya entiendes que el potasio es el combustible de tu corazón, pero que tus riñones son los encargados de que ese combustible no se convierta en un incendio. Para navegar este equilibrio con total seguridad, aquí tienes mis 3 reglas de oro. Regla número 1. No adivines, mide. Una vez al año, pide a tu médico no solo un nivel de potasio, sino tu tasa de filtración glomerular, EGFR. Es el único dato que te dirá con certeza si tus riñones pueden manejar un aumento en la ingesta de potasio o si debes ser cauteloso. Tu salud no debería basarse en suposiciones, sino en datos. Regla número 2. Prioriza la fuente, no el frasco. Obtén tu potasio del aguacate, las legumbres y los vegetales de hoja verde. El cuerpo gestiona la comida real con una precisión que ningún suplemento puede igualar. Y regla número 3. Escucha el ritmo. Si sientes palpitaciones o debilidad muscular súbita tras cambiar tu dieta, detente. Es tu cuerpo diciendo que el voltaje es demasiado alto. Cuidar tu potasio es cuidar el ritmo de tu propia vida. No se trata de tener miedo a este mineral, sino de respetar la increíble ingeniería de tus riñones. Si aplicas estas reglas, estarás protegiendo tu corazón para las próximas décadas. Soy el Dr. Eura y recuerda, la verdadera medicina empieza con el conocimiento. Nos vemos en el próximo video.